Sí, ¿no? Sí, sí, me pueden confirmar, porfa, si me escuchan y me ven bien. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. A ver, voy a presentar entonces la diapositiva para empezar con la clase del día de hoy, que es repaso vía real, ¿no? A ver, ahí me presento, pero primero presentar. Vamos a Partir pantalla. Ujú. Ya, ya. ¿Lo pueden visualizar? Sí, ¿no? Sí. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, porfa? Creo que sí, ¿no? Sí se puede ver. Ok, ya, perfecto. A ver, me presento, creo que, bueno, lo dice ahí el Meet. Mi nombre es Camilo Muñoz, soy profesor del curso de Geografía. Yo estudié la carrera de Ingeniería Geográfica en San Marcos y pues esta vez estoy aquí para acompañarlos en esta clase de repaso, ¿no? De repaso vía real geografía. Así que a ver, vamos a empezar con las preguntas. Vamos respondiendo las preguntas que están en el material y conforme van surgiendo dudas, preguntas, aclaramos, quizás hay necesidad de explicar un poco de teoría, está bien. Lo vamos trabajando de esa manera, ¿les parece? Espero que sí. Bueno, ya. Empezamos con las primeras preguntas que salen del primer tema, que no sé, me imagino que ustedes sabrán, es el tema particularmente único de Villarreal, porque San Marcos ya, por ejemplo, no pregunta este tema. Este tema se ha quedado solo dentro de geografía para Villarreal, el cual es el tema, pues, de universo, el tema del sistema planetario solar. Entonces, a ver, si pueden ir colocando su clave por el chat. ¿Cuál es la parte visible del Sol a simple vista desde la Tierra? ¿Qué es lo que nosotros vemos del Sol? ¿Cuál es la parte del Sol que nosotros vemos? A, B, C, D o E. D, cromosfera. Mm. Ahora voy a ir dibujando al Sol para hacer un poquito de teoría aquí. Dicen D, de cromosfera. A ver, nosotros sabemos que el Sol, vamos a dibujarlo un poco más didáctico. Ya, algo así, ¿no? Más o menos. Ok, ¿cuál es la primera parte de lo que nosotros hablamos del Sol? Siempre vamos a hablar primero de este que amarillito de acá, este que está aquí adentro, que se va a llamar el núcleo, ¿sí o no? El núcleo solar. ¿Y qué particularidad tiene el núcleo solar? Nosotros sabemos, pues, que en el núcleo solar es donde se realizan las famosas reacciones nucleares, que son estas reacciones entre las que el hidrógeno se convierte en helio y viceversa, ¿no? Estas reacciones nucleares que permiten la fabricación de energía, que es al final la que le va a dar la temperatura al Sol, ¿no? Entonces ya, hablamos del núcleo. Pero obviamente el núcleo no se puede ver a simple vista desde la Tierra. Entonces, descartado totalmente, descartado núcleo, no puede ser. Continuamos. Fuera del núcleo, la zona que está alrededor del núcleo se denomina la zona radiactiva, no radioactiva, sino radiativa, por radiación, ¿no? Esta zona que vamos a colocar de acá. Esta zona de acá, de naranja, es la zona radiativa, que es la zona, pues, que como su mismo nombre lo dice, recibe toda la radiación producida por el núcleo. Básicamente está compuesta de plasma. Ustedes saben, es el cuarto estado de la materia. Continuando, después de la zona radiativa, viene esta otra de acá, que viene a ser la zona convectiva. Convectiva porque aquí ya entramos en un tema físico, aquí ya entramos en una zona que está encargada de desplazar el calor, de desplazar la temperatura del núcleo de la zona radiativa hacia la parte exterior del Sol, que es la zona convectiva. Posterior a la zona convectiva llegamos a la superficie, lo que vendría a ser una especie equivalente a la corteza terrestre, ¿no? Es esta superficie de acá, esta superficie del Sol, es la fotosfera. Fotosfera. La fotosfera viene a ser la superficie del Sol, ¿ok? Pero no es lo que nosotros visualizamos la fotosfera. La fotosfera no es lo que nosotros visualizamos desde la Tierra. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos desde la Tierra? No visualizamos la superficie del Sol, visualizamos la atmósfera del Sol. Sí, profesor, visualizamos toda esta atmósfera del Sol que nosotros entendemos que está dividida en dos partes. La atmósfera más interna, es decir, la atmósfera más cercana,
a la superficie solar es la que se va a llamar cromósfera, ¿no? Cromósfera. Y la cromósfera es esta que tiene un color anaranjado, un color rojo que corresponde pues a la atmósfera interna del Sol. Y es asimismo la que nosotros visualizamos desde la Tierra, ¿no? Y profesor, la alta atmósfera del Sol, ¿cómo se va a llamar? La alta atmósfera se va a llamar corona. Profesor, ¿se puede ver la corona desde la Tierra? Normalmente no se puede ver la corona desde la Tierra, salvo algunas excepciones como son los eclipses. Dentro de un eclipse, como el Sol está siendo cubierto en gran parte por la Luna, se puede visualizar detallitos de la corona, perdón. Pero lo que nosotros visualizamos cada vez que vemos al Sol es su cromósfera. ¿Se entendió hasta ahí? Un breve resumen también de las partecitas del Sol. Vendría a ser la clave D. Digan sí, digan no. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Coloquen sí. Ah, ya, perfecto. Ah, ¿y qué más podemos mencionar? El Sol también tiene unas manchitas, unas zonas oscuras, unas zonas que tienen menos temperatura, que se llaman las manchas solares, ¿sí o no? Las manchas solares son aquellas zonas un poquito más oscuras del Sol que pues se caracterizan justamente por tener relativamente menos temperatura. Tampoco se imaginen que son zonas frías, gélidas, no. Solo tienen un poco menos de temperatura. Ahí está. Entonces, un breve remember de las partecitas del Sol. Ya, vamos con la segunda pregunta. Esta es una pregunta un poco más sencilla. Y te dice, los planetas que registran el mayor y menor periodo orbital en el sistema solar. ¿A qué se refiere la pregunta? Pueden ir colocando su clave en el chat, ¿no? Tenemos acá el Solcito, ¿no? Tenemos acá el Sol. Y como tú sabes, las órbitas de los planetas, ¿qué vienen a hacer? Vienen a hacer todo el desplazamiento, ¿no? Todo el desplazamiento que el planeta realiza alrededor del Sol, ¿no? Entonces, sencillo. Te está diciendo quién tiene menor periodo orbital, el que tiene menor órbita. ¿Y quién va a tener menor órbita? Pues el que está más cerca. ¿Y quién está más cerca? Mercurio. ¿Y quién va a tener mayor periodo orbital? Pues el que está más lejos. Y el que está más lejos del Sol, ¿quién viene a ser? Neptuno, ¿sí o no? Neptuno. Entonces, como bien ustedes ya lo han dicho por el chat, la clave vendría a ser la alternativa D, ¿sí o no? La alternativa D, que es Mercurio y Neptuno, perdón, Mercurio en ese orden. Perfecto, entonces. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Las siguientes preguntas. Uy, me pasé. Ya, ahora sí. Vamos con, es una característica del planeta Tierra. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué característica tiene el planeta Tierra? ¿Es el de mayor amplitud térmica? ¿Es el quinto más grande en el sistema solar? Quizás es el sexto más grande. ¿No posee satélites o es el más deforme? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué marcarían? La B. Vamos a ver, dice. ¿Es el de mayor amplitud térmica? Nada que ver. De hecho, creo que es el que tiene menor amplitud térmica. Entre el año, por ejemplo, la Tierra tiene una temperatura casi estándar a comparación de los otros planetas, ¿no? Que varían bastante dependiendo si están cerca o lejos del Sol. Es el quinto más grande, quinto más grande. Recordemos que los más grandes de por sí son los cuatro planetas exteriores, ¿no? Que vienen a ser Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿No? Entonces, los cuatro más grandes son ellos, los planetas exteriores. Después de los planetas exteriores, recién vendrían los planetas interiores. Y de los interiores, entre Mercurio, Venus, Tierra y Marte, ¿quién es el más grande? La Tierra. Entonces, sí, es el quinto más grande del sistema solar. El sexto más grande, no. No posee satélite, imposible que marques esta porque bien sabes que tienes a la Luna y la Luna es un satélite de la Tierra. ¿Es el más deforme? Nada que ver. El más deforme es Saturno. Está compuesto por gases. De por sí los planetas gaseosos son mucho más deformes que los planetas que están compuestos por una masa rocosa. Entonces la clave vendría a ser la B. Siguiente pregunta. ¿Cómo se conoce a la diferencia que existe en la duración de la luz en un lugar determinado? A ver, digan su clave. ¿Qué marcarían? ¿Qué marcarían para la 4? Te dice simplemente la diferencia en la duración de luz en un lugar. Tenemos 5 días distintos, ¿no? Sí, o explicamos mejor, si quieren, si me dicen, explicamos qué es cada uno de los 5 días, ¿no? Sí, mejor vamos con eso. Ya, perfecto.
A ver, vamos a empezar con el día civil. El día civil, como su mismo nombre lo dice, es el día, digamos, oficial, es el día calendario, ¿no? Es el día que todos los relojes del mundo están configurados para empezar a las 00 horas y terminar a las 24 horas, ¿no? Entonces, digamos que es el día oficial, ¿no? Es el día que está en el calendario, es el día que está en nuestros relojes, en nuestros celulares, eh, el día que está regido por el sistema internacional, ¿no? Que el sistema internacional también rige justamente el tema de las fechas. Entonces, digamos que es el día oficial, es el día estándar, es el día que, como les digo, empieza a las 00 horas y termina a las 24, ¿no? Exacto. O bueno, 23:59:59. Ahí está. Ese es el día civil. Si nosotros ya hablamos de un día sideral, ¿no? Por su mismo nombre lo dice sideral, estamos hablando de el tiempo que le toma a la Tierra a girar, ¿no? Girar sobre su propio eje, o sea, el tiempo real de la rotación. Entonces, este tiempo real de la rotación, como ustedes saben, equivale a 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Tiempo real, ¿no? Tiempo real de la rotación. El tiempo real de la rotación, que pues no es exactamente 24 horas, pero es un aproximado de lo que les digo, 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Desde ahí vamos marcando dos diferencias, ¿no? Entre el día civil y el día sideral. Día natural. El día natural es básicamente la cantidad, la respuesta, es la respuesta. Es la cantidad de horas de luz y la cantidad de horas de noche que tienes en cada lugar determinado. ¿Por qué dice ahí en cada lugar determinado? Porque el día natural va a cambiar, depende de dónde te encuentres. Porque una persona que se ubique, digamos, en los polos o una persona que se ubique en el Ecuador no va a tener la misma duración del día. El día no va a durar lo mismo. Una persona que se encuentra en el Ecuador va a tener mayor duración del día, de las horas de luz, ¿no? Mientras que una persona que se encuentra en los polos va a tener menor duración de horas de luz y por ende mayor duración de horas de oscuridad y también va a cambiar de acuerdo a las estaciones, una larga lista de etcétera. Entonces, el día natural está basado en lo que son las horas de luz, en las horas de luz que recibe un área determinada, ¿no? En un lugar determinado. Entonces, vendría a ser la clave esta, vendría a ser la clave día natural, porque justamente se refiere a esto, ¿no? A la duración de la luz en un lugar determinado, porque va a cambiar, como les digo, dependiendo si es que se trata de distintas latitudes, distintas estaciones, etcétera. ¿No? Si hablamos ya nosotros de un día solar, entonces vamos a hablar del tiempo que tarda la Tierra en girar hasta que el Sol vuelve al mismo lugar en el cielo. No sé si se me entiende. Eh, el tiempo que la Tierra va a tardar en darse toda una vuelta a sí misma hasta que el Sol vuelva al mismo lugar en el que estuvo. Básicamente, podrías decir que es un día desde un mediodía hasta el mediodía siguiente, ¿no? Sabemos que en el mediodía el Sol está en la parte más alta, entonces la Tierra va a seguir girando, 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 el Sol se va a mover así, ¿no? Va a desaparecer durante la noche y va a regresar durante el día y va a volver hasta arriba, ¿sí? Espero que se me haya entendido. Es todo ese día, ese tiempo que demora la Tierra en hacer que el Sol vuelva a estar en su posición y coincide casi aproximadamente con las 24 horas, ¿no? Bueno, es el tiempo que tarda la Tierra en girar hasta que el Sol vuelva a su mismo lugar en el cielo. Digamos, vamos a colocar eso, ¿no? Tierra, un poco más relacionado con la relación entre la Tierra y el Sol. Básicamente, claro, el tiempo entre cada mediodía, en promedio, porque el mediodía es el estado más alto de tierra, del Sol, ¿no? Y bueno, el día artificial, ya no hablamos de ningún término astronómico, esto ya es un término más práctico, es el término, por ejemplo, de la luz artificial, ¿no? El tiempo de que nosotros estamos con la luz prendida. A eso se refiere el día artificial, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos utilizando luz natural y cuánto tiempo estamos utilizando luz artificial? Eso es lo que define al día artificial, ¿no? Y que muchas veces está regido por otros factores más, como puede ser el horario de verano o condiciones diferentes de cada país, ¿no? Entonces, ese está basado justamente en el tiempo de luz artificial que se usa. Por eso se llama día artificial, ¿no? Porque se basa en cuánto tiempo se usa o no se usa luz artificial. Depende igualmente del lugar y depende igualmente de la estación, etcétera, ¿no?
y las condiciones de cada país. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿No? Digan sí, digan no. ¿Sí está claro? Sí, no. Ya, un poco en día sideral. El día sideral no es nada más que el tiempo que se demora la Tierra en rotar. O sea, el tiempo exacto. El tiempo exacto que se demora la Tierra en darse toda una vuelta es justamente 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. O sea, el tiempo exacto que toma la rotación de la Tierra. Es casi, casi 24 horas. Por 4 minutos de diferencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sobre su mismo eje, claro. Sobre el eje terrestre. Correcto. Perfecto. Entonces, continuamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Ver borrar todos los dibujos. A ver, ya entramos aquí al segundo tema, ya entramos ya a divisiones imaginarias, ¿no? Divisiones imaginarias también un tema un poquito, creo yo, más sencillo que el tema del universo. Y dice acá, los paralelos establecidos en la Tierra por la geodesia fijan valores de latitud, fijan valores de longitud, establecen medidas de latitud, asumen valores hasta 180 y son iguales en tamaño. A ver, claramente no son iguales en tamaño, no establecen valores a 180, nada que ver con la latitud, altitud, perdón, nada que ver con la longitud. La clave es obvia, ¿sí o no? La A. La A. Bien sabes que los paralelos son estas circunferencias que van a rodear a la Tierra, ¿no? Circunferencias que le dan toda la vuelta a la Tierra. Entonces, como son horizontales, pues obviamente no van a tener el mismo tamaño, porque se van a ir reduciendo conforme vas llegando a los polos, donde llegas a la latitud de 90 grados. Y pues los paralelos son los que definen la latitud, particularmente el eje terrestre, ¿no? Y segunda pregunta, ¿es la distancia angular entre la ciudad de Piura al meridiano de Greenwich? Pues es la longitud, ¿sí o no? La distancia angular desde cualquier punto en la Tierra, en este caso te menciona la ciudad de Piura, para con el meridiano de Greenwich. Pasamos a la siguiente, creo que ha estado bastante sencillo, bonito el tema de divisiones imaginarias, ojalá que venga en el examen. Y dice, la 7, tema de cartografía. Respecto a los planos, se puede afirmar que, ¿qué podemos afirmar con respecto a los planos? Muestran perfiles orográficos de la superficie, representan áreas de gran extensión, brindan mayor información urbana, ofrecen proyecciones tridimensionales y emplean escalas pequeñas para su elaboración. ¿Qué dicen ustedes? Acuérdense, había planos, había mapas y había cartas, ¿no? ¿Cuál sería la clave con respecto a los planos? La C, dicen. Sí, correcto, es la C, ¿no? Brindan mayor información urbana. Acuérdate que los mapas, ¿no? Representaban áreas grandes, y si un mapa representa áreas grandes, para eso tiene que usar escalas pequeñas. Y si un plano representa áreas pequeñas, tienes que usar escalas grandes, ¿no? Brindan mayor información urbana porque justamente se tratan de áreas pequeñas, porque si yo quiero un distrito analizarlo, no uso un mapa, uso un plano para analizar un distrito o inclusive un distrito, un asentamiento humano, una habilitación urbana, una cuadra, una manzana, se realizan en planos. Entonces, brindan mayor información urbana es la clave. No representan áreas extensas, no son tridimensionales, eso son las cartas, perfiles orográficos no tienen nada que ver, y escalas pequeñas, no, hemos dicho escalas grandes. La 8. Los mapas edáficos se caracterizan por representar, a ver, ¿a qué se refiere la palabra edáfico? ¿No? Sencillo. A las masas líquidas, a la distribución de suelos, a los elementos meteorológicos, a los grupos étnicos o a las dorsales y volcanes submarinos. ¿A qué se refiere? B o C. A ver, una distribución de masas líquidas podría ser un mapa hidrográfico, ¿sí o no? Un mapa hidrográfico. La distribución de elementos meteorológicos podría ser justamente un mapa meteorológico, ¿no? O un mapa climático. Podría ser, pero principalmente meteorológico porque es distinto clima y tiempo. Distribución de grupos étnicos podría ser un mapa etnológico. Etnológico. Dorsales y volcanes submarinos. Bueno, un mapa con volcanes es un mapa vulcanológico, ¿no? Vulcanológico. Y para el tema de dorsales, podría ser un mapa geomorfológico, ¿no? Que represente relieves, pero un geomorfológico submarino o un geomorfológico batimétrico, ¿no? Batimétrico. Batimétricos son las curvas que están por debajo del nivel del mar. Batimétrico. Entonces, ¿cuál vendría a ser la clave? La B.
Todo lo que refiere a suelos lo estudia la edafología y por ende un mapa edáfico va a ser un mapa de la distribución y tipo de suelos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí, chicos? Digan sí, digan no. Creo que sí, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Uy, ¿cómo avancé tanto? Ya, pasamos a la 9. Te dice acá, fase de la marea, edáfico además de suelos, estudia algo más. No, edáfico es netamente tema de suelos. Todo lo que es edafología es origen de los suelos, tipo de suelos, distribución de los suelos, característica del suelo, textura, pero todo alrededor de los suelos. Ya, pasamos a la 9 entonces. Espero que haya quedado claro. Me confirman, por favor. Pasamos a la 9. Dice, fase de la marea que registra el máximo ascenso. ¿Cómo se llama el máximo ascenso durante el periodo de marea? Vamos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Fase de la marea que registra el máximo ascenso. ¿Cómo se llama? Esta es la marea baja y esta es la marea alta, ¿no? Esta es la marea alta y esta es la marea baja. Pero ambos límites tienen un nombre particular. El proceso de ascenso de la marea se va a llamar flujo, el ascenso, y el descenso, el reflujo, reflujo. Cuando la marea está lo más bajo posible, se va a llamar la baja mar, ¿no? Y cuando la marea justamente alcanza su máximo ascenso, vamos a hablar de la pleamar, ¿no? Pleamar. Entonces, ¿cuál vendría a ser la clave? Vendría a ser la clave la letra D, pleamar. Ahí está. Acuérdense, marea alta llega a su máximo nivel en la pleamar y la marea baja llega a su mínimo nivel en la baja mar. El proceso de ascenso es el flujo y el descenso es el reflujo. Dice, son áreas por donde se desplaza un río principal, sus afluentes y efluentes. Amplitud de masa. La amplitud es la diferencia. O sea, el valor, digamos, si pudieras medir esto en metros, sería la amplitud. La amplitud. De masa, en este caso sería medirlo en masa, que también se puede hacer. Podemos medir la marea en cantidad de masa de agua que hay de diferencia entre uno y otro. Pero esos ya son estudios mucho más complicados. Normalmente se suele medir en metros. Pero amplitud de masa o amplitud en general aplicaría la diferencia entre una y otra, entre una marea alta y una marea baja. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí. Ya, perfecto. La 10, sencilla, son áreas por donde se desplaza un río principal, sus afluentes y efluentes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se llamaba esa área por donde se desplaza un río, sus afluentes y efluentes? Tiene esta forma, más o menos. ¿Cómo se llaman estas áreas? Todo el área que yo he dibujado ahí de color marrón. ¿Cómo se llama? El delta, delta es la desembocadura. Toda el área donde está el río principal, afluentes y fluentes, se llama la cuenca. Primero, vamos a ir uno por uno, ¿ya? ¿Qué es el curso? El curso es el desplazamiento total, ¿no? Es el desplazamiento. Acuérdense en física, vector desplazamiento, ¿qué es? La diferencia del inicio, del final al inicio, ¿no? Entonces, ese es el curso, es el desplazamiento del río, es la trayectoria, el recorrido que sigue el río, todo el recorrido que sigue el río, ese es el curso, el curso. ¿Qué es el caudal y qué es el cauce, por ejemplo? Si nosotros vemos el río así, ¿no? Esta cavidad de acá es el cauce del río, el cauce. Y todo el volumen de agua viene a ser el caudal, el volumen de agua que se desplaza por el tiempo, o sea, metros cúbicos por segundo es el caudal.
Un delta viene a ser la desembocadura del río, pero cuando la desembocadura del río es así, mira, termina en varios ramales, vendría a ser un delta. Y cuando termina en un solo ramal se llama estuario. Y el régimen que viene a ser, el régimen es la variación. Es la variación del río entre la estación seca y la estación lluviosa, entre el verano y el invierno. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió que la clave es la cuenca, que viene a ser todo el área ocupada por un río, sus afluentes y efluentes? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Coloquen sí. Sí es sí, coloquen sí. Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Ya, así respondan. Bastante sí. Aunque si no entendieron, coloquen no. ¿Cómo se llama cuando solo se dividía en una? Estuario. Cuando solo se divide un canal, lo voy a escribir acá, es estuario, ¿no? Cuando el río desemboca así y se ancha, es solo una desembocadura, se llama estuario. Cuando se divide en varios, ahí es un delta. ¿Se entiende? Ok, pasemos a la siguiente entonces. Ahí lo quito. Los dibujos. Estuario no hay ramificación. Estuario es. Vamos a verlo, mira. Vamos a dar un toque. Eh, a ver, a mí me gusta dictar con Google Earth. Me confirman si se puede ver, porque mejor verlo en la naturaleza. Así tal cual. ¿Pueden ver? Sí, profe. Sí, perfecto, ya. Si ven el Google Earth, vamos a ver un delta y vamos a ver un estuario. El delta más grande del mundo está acá. Está entre el río Ganges y el río Brahmaputra. Es este de acá. Se ve cómo el río se va desembocando en distintos ramales. Todos estos ramales en los que va desembocando el río, esto es el delta. ¿Ok? El río desemboca en un montón de ramales, en un montón. ¿Ven cómo se empieza a ramificar este río de acá? Este río que es la confluencia del río Ganges y el río Brahmaputra, ambos en la India, empiezan a ramificarse, 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 ramificarse y forman toda esta área acá, que es una zona pantanosa. Esto es un delta. ¿Por qué, profesor, el distinto color? Porque el agua que viene del río no tiene la misma densidad que el agua que está en el mar, ¿no? Entonces, va variando la densidad. No es tan abrupto el cambio, pero sí hay un cambio. Esto es un delta, ¿ok? Otro delta, profesor, por ejemplo, el delta del río Mississippi en Estados Unidos. Está acá, mira acá, mira cómo el río viene. ¿Dónde está el río? Acá está. Y empieza a ramificarse y empieza a depositar material, ¿no? Todas estas ramificaciones del río vendrían a ser el delta. Y un estuario, profesor, el estuario más grande del mundo, te comento, está en Argentina y es este de acá. Mira cómo viene el Río de la Plata. Aquí está. Mira cómo viene el Río de la Plata. Ok, viene un solo canal y aquí empieza a ensancharse. Empieza a ensancharse y termina abriéndose todo esto. Todo esto de acá, ¿ves? Este es el estuario del Río de la Plata, ¿no? Y ya llega hasta el mar. Algunos inclusive consideran que todo esto es el Río de la Plata, todo lo que estoy tocando acá azul. Que el Río de la Plata acaba acá, dicen. Todo esto es la boca del Río de la Plata. Podría ser, ¿no? Pero como el Río de la Plata, el estuario principalmente es esta área acá, ¿no? Que desemboca en un canal gigante, ¿no? En este canal gigante. Pero algunos dicen que todo el estuario, o los argentinos dicen que todo el estuario es esto de acá, todo este embudo gigantesco del Río de la Plata. ¿Se entendió? Igual, los ríos de la costa peruana, en su mayoría, desembocan, por ejemplo, en estuario. Ahí está el río Rímac, su desembocadura está en el Callao, y desemboca en un solo canal, en un solo canal. No hay ramificación, no se confunde. Estas, por ejemplo, son islas del río, pero no es una ramificación del río, solo es una islita que se formó y que ni siquiera es es una isla de tiempo completo, o sea, solamente va a estar por un tiempito. Es un islote de arena nada más. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. ya, perfecto. Entonces, continuamos con la 10, 11, perdón. Dicen el primero, delta, el que se ramifica, delta, y el que no se ramifica, estuario. O si me preguntan el río, es el río Ganges con el río Brahmaputra en la India. Búsquenlo como Ganges, más fácil. Ya. Departamento con menor límite internacional. A ver, ¿qué dicen ustedes?
¿Cuál de estos es el departamento con menor límite internacional? Tumbes, Ucayali, Tacna, Puno o Loreto. A ver, creo que hay tres que claramente no son, al menos por descarte. Siempre, si no saben, sí recomiendo la verdad que hagan por descarte, porque acá al menos pueden guiarse de que hay tres que el menor límite no tienen, ¿ah? La verdad, todo lo contrario. Sabemos bien que los departamentos de la Avión, profe. selva, dígame, Avión. Tumbes, podría ser Tacna. Vamos a analizar. Tumbes, ¿con quién tiene frontera? Pregunto. Vamos uno por uno. El Ecuador. Con Ecuador únicamente, ¿verdad? Tumbes tiene una frontera con Ecuador. Pero la frontera con Ecuador es bastante pequeña, ¿no? No es sumamente grande. Aproximadamente será unos 100 kilómetros, algo, algún aproximado, ¿no? De ahí vamos con Ucayali. ¿Ucayali con quién tiene frontera? Brasil. Con Sí, Brasil, ¿sí o profe. no? Solamente con Brasil. Ucayali solamente tiene frontera con Brasil. Pero al tratarse de un departamento de la selva, obviamente estamos hablando de un departamento pues que es bastante extenso y que por ende su frontera va a ser mucho más grande, ¿no? Va a ser una frontera que probablemente supere los 1000 metros, seguramente. Los mil kilómetros, digo, perdón. Algo de 1200 kilómetros debe ser. Si hablamos nosotros de Tacna, Tacna igual tiene frontera con dos departamentos, con dos países. ¿Con qué países? No solo con Chile. Tiene frontera con Chile en la costa, pero la sierra de Tacna tiene frontera también con quién? Con Bolivia, ¿sí o no? La frontera con Chile es algo de 150 kilómetros, aprox, un poquito más. Y la frontera con Bolivia no será tanto, deben ser aproximadamente unos 20 kilómetros. Y Puno, como sabemos, tiene frontera también con dos departamentos. Puno tiene frontera con Bolivia y con Madre de Dios. Pero con Madre de Dios, con Bolivia, perdón. Con Bolivia y con Brasil no llega. Perdón, me estaba confundiendo. Puno solo tiene frontera con Bolivia, tanto por la parte sierra como por la parte selva de Puno, que será aproximadamente algo de 500 kilómetros, ¿no? Y Loreto no hace falta decir que casi todos sus límites son frontera. Loreto tiene frontera con Ecuador, Loreto tiene frontera con Colombia, Loreto tiene frontera con Brasil, ¿no? Y la frontera, pues, de Loreto debe superar probablemente más de 3000 kilómetros, ¿no? De longitud. Entonces, claramente la clave debe ser la A. Vendría a ser el departamento de Tumbes. La clave viene a ser Tumbes. A ver, voy a marcarlo ahí. La clave es Tumbes. Continuamos. Son departamentos peruanos limítrofes con Bolivia. Justamente sencillo, ¿cuál sería la clave? Casita. La C, ¿sí o no? Casa. Con Bolivia la frontera la tienen tres. Madre de Dios, Tacna y Puno, ¿sí o no? Madre de Dios por la parte selva, porque Bolivia también tiene selva, tiene una parte selva que limita con Madre de Dios y con Puno. Y Tacna por un pedacito, por un cachito pequeño, no es muy grande, pero tiene un poquitito de frontera con Bolivia. Entonces la clave es la C. Puno, Tacna y Madre de Dios. Puno, Tacna y Madre de Dios. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿no? Pasamos a la siguiente, entonces. Uy, me pasé. Ya, vamos acá ya tema de atmósfera. Tema de atmósfera. Y dice acá, ¿cuál es la capa atmosférica donde se concentran los vapores de sodio, la famosa sodiosfera? Capa que le da el color al cielo, ¿no? El color celeste clásico que conocemos del cielo. ¿Dónde está la sodiosfera? ¿En cuál de las Mesosfera. capas de la atmósfera? En la mesósfera, ¿sí o no? En la mesósfera, la capa más fría, tenemos a la sodiosfera. En la estratosfera tenemos a la capa ozono y en la termósfera que menciona ahí tenemos las auroras polares, ¿no? La radiación ionizante. Las grandes concentraciones de ozono se encuentran en la capa atmosférica justo lo que acabo de mencionar. ¿Dónde está la capa de ozono? En la capa de ozono está en la estratosfera. ¿Se acuerdan? Troposfera, la capa inferior de la atmósfera, donde vive el ser humano, donde desarrollan los fenómenos meteorológicos, el tiempo, el clima. Luego viene la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, la mesósfera, donde encuentran la sodiosfera, también es la capa más fría, y la termósfera, la capa más grande con la radiación ionizante, con los satélites y pues con mayor temperatura. Entonces la clave vendría a ser la estratosfera. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿No? profe.
Ya, perfecto. Vamos a la siguiente entonces. Es el tema de, ya. Bueno, esto, digámosle población, demografía. Y ahí justamente me adelanté, perdón. ¿Cuál es la ciencia que estudia? Ionosfera es un distractor. Eh, y la ionosfera no es como tal una capa de la atmósfera, es una subcapa, por decirlo así. Es una capa dentro de la termósfera. Es una zona de la termósfera, un área de la termósfera que se caracteriza justamente por eso, por la radiación ionizante, que es la que produce las auroras polares. ¿Podría ser un distractor? Sí, porque no es considerado una capa de la atmósfera, es parte de la termósfera. La zodiósfera sí, también es una subcapa, en este caso de la mesósfera. Y dice acá, ciencia que estudia la 15, uy, sí, me pasé, gracias por hacerme acordar. Ay, 14, uy, no hay 15. En mi defensa, yo recibí el material. Ya, no hay. Pasemos a la 17 nomás. Bueno, vamos a tema de climas. Tema de climas. Son vientos ascendentes que se caracterizan por ser cálidos, húmedos y ligeros, provocar tiempos, generar grandes precipitaciones. A ver, ¿a quién se hace referencia acá? Aquí solo hay dos opciones, ¿ah? Con eso te digo todo. Vientos ascendentes que caracterizan por ser cálidos, húmedos y ligeros. ¿Quiénes son cálidos, húmedos y ligeros? ¿El anticiclón o el ciclón? Porque las brisas no son ascendentes. Las brisas, tanto la oceánica como la continental, se caracterizan por ser vientos que Ciclón. varían entre el día y la noche. Sí, correcto. El que es ascendente, el que es aire ascendente, aire que asciende, y todo el aire que asciende es porque es caliente, es porque es aire caliente, es aire húmedo porque es aire caliente, y el aire caliente también es más ligero. Entonces, todo este aire que asciende, cuando asciende, va a empezar a enfriarse por la gradiente térmica vertical. Y cuando empieza a enfriarse el aire caliente abruptamente, ¿qué va a pasar? Va a condensarse el agua. ¿Y eso qué va a formar? Nubes. ¿Y eso va a hacer qué? Precipite, ¿sí o no? Y por eso genera precipitaciones. Y por el contrario, tienes pues también a los vientos que son descendentes, fríos y secos, pesados, que vienen a ser los anticiclones, ¿no? Los anticiclones, anticiclones. Fríos y secos, fríos y secos. Es el anticiclón. Y el caliente, húmedo y que genera mal tiempo es el ciclón. Entonces la clave sería ciclones. Uy, a ver, un momento, se me ha quedado con el color azul. Ya, ahora sí. La clave vendría a ser ciclones. Vientos que varían de dirección según la estación. ¿Cuál va a ser la clave? Terral y virazón. ¿Quieres saber qué son? El terral y virazón son brisas oceánicas. Son brisas oceánicas. Eh, los ciclones, como ya te dije, no puedes marcar acá porque no varían según la estación. Y los huracanes no son particularmente vientos que varíen de dirección según la estación. Al contrario, son fenómenos naturales, no son vientos constantes que están siempre. ¿Cuál vendría a ser la clave entonces? ¿Cuáles son aquellos vientos que suceden normalmente en el sudeste asiático que van a variar de dirección dependiendo de la estación? Porque hay monzón de invierno y monzón de verano. Uno trae buen clima y otro trae mal clima. Uno trae lluvias y el otro trae sequía. El que trae todo el mal clima es el monzón de verano. ¿No? Entonces la clave vendría a ser la C, monzón, monzones. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí, chicos? Digan sí, digan no. Sí, perfecto, ¿no? Podríamos repetir. Ok. El terral y virazón son las brisas oceánicas. Mira, esta es la costa verde, ¿ya? Imagínense que esta es la costa verde, este es el acantilado. El viento que sopla en la mañana, ya, el viento que sopla en la mañana se va a llamar el virazón. El viento que ayuda inclusive a empujar las balsas de los pescadores es el virazón. Y el viento que viene en la noche es el terral. Terral. Este es las brisas oceánicas. Ahora, si hablamos de los ciclones, ya lo explicamos acá. Huracán no tiene nada que ver. Los monzones, ¿qué son? Los monzones, digamos que este es el sudeste asiático.
No, esto es Tailandia, la zona de Tailandia, la zona de China, eh, ya, toda esta zona de acá. Aquí es Indonesia, ¿no? La isla de Borneo, más o menos algo así es. Celebes, Papúa Nueva Guinea, no, algo así. Imagínense que es Asia, ¿ya? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Esto es Filipinas. Asia, voy a poner acá. Asia. El monzón es un viento que cambia de acuerdo a la estación. Por eso hay monzón de verano y el monzón de verano son vientos que vienen hacia el continente trayendo mal clima, trayendo lluvias. Pero las lluvias siempre van a beneficiar a un cultivo muy rico en esta zona, que es el arroz. Este es el monzón de verano, ¿no? El monzón de verano. Y el monzón de invierno, profesor, todo lo contrario. El monzón de invierno se va, saca todo el clima, deja sequía, deja sequía, uy, deja sequía, y ese es el monzón de invierno. ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí, chicos? Confirmen, porfa. Sí, ya, chévere. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Y ya entramos a la parte demográfica. Pregunta, dice acá, ciencia que estudia la distribución de la población. ¿Cómo se llama aquella ciencia que estudia la distribución de la población? Sencillo, ¿sí o no? ¿Cuál crees que es? Coloquen su clave. Fácil, creo, ¿ah? La demografía, ¿sí o no? La demografía es aquella ciencia que estudia la distribución de la población, las características de la población, la ciencia que estudia a la población. Antropología, profesor, no, la antropología estudia al ser humano como entidad, no, no a la población en general. Psicología, profesor, la psicología nada que ver, la psicología estudia la mente humana, ya no solo al ser humano, sino a la mente humana, a la conducta, mejor dicho, del ser humano. La etnografía estudia las etnias, que son los aspectos culturales de cómo el ser humano se organiza. Y la sociología, profesor, la sociología, mira, puede acercarse, pero la sociología no estudia la población de forma numérica. La sociología estudia la población agrupada en la sociedad, ¿no? Cómo la población se comporta en sociedad. Las normas que rigen la sociedad, que es básicamente un conjunto de individuos, ¿no? Pero la población está más orientada hacia una parte matemática, ¿no? Sobre todo el tema de distribución. La 20 fácil, creo, ¿ah? ¿Cuál es la ciudad más poblada después de Lima metropolitana? A ver, ¿qué dicen? La segunda ciudad más poblada del Perú, ¿cuál es? Arequipa. Arequipa, correcto. La segunda ciudad más poblada del Perú con más de 1 millón de personas es la ciudad de Arequipa. Sí. Continuamos entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Uy, la tercera. La tercera, mira, sería interesante verlo con los nuevos datos del censo, los del censo 2025. Pero la tercera era Trujillo. Trujillo. De ahí me parece que vienen Piura y Chiclayo. No me acuerdo si era primero, creo que era primero Chiclayo y luego Piura. Pero la tercera es Trujillo. Vamos con la 21. Pero, ojo, esos son con los datos del censo 2017. ¿Ah? Eso es con los datos del censo 2017. Puede ser que haya cambiado para el censo 2025 del año pasado. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Este año salen los resultados del censo 2025. Vamos a ver si había algún cambio en el orden de las ciudades más pobladas. Arequipa probablemente no, probablemente se mantenga como segundo lugar, pero entre el tercero, cuarto, quinto, entre Trujillo, Piura, Chiclayo, puede ser que haya cambios. Indicador poblacional que muestra el incremento real de la población en un año. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que indica el incremento real de la población? ¿Quién? ¿Cuál de estos 5 indicadores? La tasa de crecimiento. Correcto, la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento que viene a ser la tasa de crecimiento es igual al número de nacidos menos el número de muertos más el número de inmigrantes menos el número de emigrantes. ¿Qué decía la porción absoluta? Ahora lo explicamos. La tasa de natalidad es cuántas personas nacen
por cada 1.000 habitantes, ¿no? Si todos los peruanos fuéramos 1.000, ¿cuántos nacimientos hay? La tasa de fecundidad no mide la cantidad de peruanos que nacen, mide la cantidad de hijos por mujer. ¿Cuántos hijos en promedio tiene una mujer en el Perú? La población relativa, ¿de qué hablamos, profesor, cuando nos referimos a población relativa? Hablamos de cuántos habitantes somos por cada kilómetro cuadrado. O sea, habitantes dividirlo sobre el kilómetro cuadrado. Y la población absoluta no es nada más que el número total de habitantes. Solo eso, el número total de habitantes. Habitantes totales. Nada más. Población absoluta es eso. Total de habitantes. ¿Cuántos peruanos somos? Así de simple. O cuántos hay en cada departamento, distrito, provincia, etcétera. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Digan sí, digan no. Sí, perfecto. Vamos con la 22 y aquí entramos al tema del mar peruano. Y te dice, el departamento donde el zócalo peruano tiene mayor amplitud, ¿cuál es? ¿Cuál es el departamento donde el zócalo peruano es más amplio, es más ancho? ¿Frente a las costas de qué departamento? Que justamente por algo tiene el puerto pesquero más importante. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el departamento con el puerto pesquero más grande? Y que por ende tiene el zócalo más grande, porque aprovecha este zócalo para tener mayor cantidad de pesca. Ancash, El profe. puerto, sí, correcto, Ancash. El puerto pesquero más grande es el puerto de Chimbot, que está ubicado en el departamento de Ancash, que es el cual tiene la amplitud del zócalo más grande, ¿no? A comparación de cualquier otro departamento en el Perú. La clave vendría a ser la de Ancash. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. 23. Uy, me adelanté. Factor que contribuye a la riqueza del mar peruano. Fácil, sencillo, ¿ah? Creo que este es fácil. De sí o no, al toque, riqueza del mar peruano, ¿a qué se debe, profesor? Al fenómeno de afloramiento. ¿Y qué era el fenómeno de afloramiento, profesor? Tú te acordarás que este es el mar peruano, ¿no? Este es el mar peruano. ¿Y quiénes vienen por acá? ¿Quiénes vienen por acá arriba? Son los vientos alisios. Son los vientos alisios, ¿no? Y los vientos alisios, ¿qué van a hacer, profesor? Van a hacer que toda el agua superficial, que es más caliente, se vaya, la desplazan, se llevan el agua mar adentro, se la llevan hacia el oeste. ¿Y eso qué permite, profesor? Permite que el agua fría, el agua subsuperficial, suba. El agua fría con menor temperatura, pero que tenga mayor fitoplancton, mayor cantidad de plancton, menor temperatura, mayor oxígeno no disuelto, ascienda. Y haga que el mar peruano sea más frío y al mismo tiempo más rico en fitoplancton y rico en especies hidrobiológicas. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Vamos con el río Marañón, dice. El río Marañón en su recorrido forma los pongos de... Ay, a ver, ¿qué clave marcan? ¿Qué clave marcan? A ver, interesante. ¿Qué pongos forma el río Marañón cuando erosiona la cordillera central y la cordillera oriental respectivamente? De por sí, mire, la A y la B ni siquiera son pongos, ¿ah? La A y la B ni siquiera son pongos, son cañones. Cotahuasi, el cañón del Cotahuasi lo forma el río Ocoña. El cañón del Colca lo forma justamente el río Colca Majes Camaná. El cañón del Infiernillo lo forma el río Rímac. El cañón del Pato lo forma el río Santa. Y de ahí entramos a los pongos. El pongo de Aguirre lo forma el río Guayaga. El pongo de Orellana lo forma el río Ucayali. El pongo del Mainique lo forma el río Urubamba. El pongo de Tambo lo forma el río Tambo. El pongo de Rentema sí lo forma el río Marañón. Y el pongo de Manseriche también lo forma el río Marañón. La clave vendría a ser la E. ¿Hasta ahí está bien, chicos? ¿Todo claro? Esa parte sí, pues es un poquito más latera, es un poquito más memorística, ¿no? Sí, para pasar a la siguiente. Así viene. Supongo, yo creo que sí. De lo que he visto de Villarreal, sí, viene un poquito más latero. Viene un poquito más datero. Ay, me pasé. Ya. Justamente hablando de datero,
Vamos a hablar de una pregunta que te refiere y te dice sobre el río Tambo resulta de la confluencia de los ríos. ¿Qué ríos se juntan para formar el río Tambo? El origen remoto del Amazonas, ¿ah? Sí o sí tienes que acordarte. Aquí estoy dibujando un breve eh, imagen del río Amazonas. El río Tambo, sí, es correcto, la sé. A ver, el río Amazonas, ¿dónde nace? Con el río Apurímac, ¿sí o no? El río Apurímac, Apurímac. El río Apurímac se une ¿con qué río? Con el río Mantaro, Mantaro. Apurímac y Mantaro se fusionan y forman el río N. El río N con el río que forma el valle cafetalero más rico del Perú, el valle Chanchamayo, que es el río Perene, Perene, forman ahora sí el río Tambo. Y el río Tambo se va a unir con el río Urubamba, Urubamba. El río Tambo y Urubamba se unen para formar el río Ucayali. El río Ucayali se va a unir con el río Marañón, ¿sí o no? Con el Marañón, para formar al río Amazonas. Este es el Amazonas. El río más largo del mundo, el río más caudaloso del mundo, el río más ancho del mundo, el río con la isla fluvial más extensa del mundo, todo eso es el Amazonas. El Marañón tiene un afluente principal que viene a ser el Guayaga. Y el Amazonas tiene un afluente principal en el territorio peruano, que es el Napo, y dos afluentes que forman frontera con Colombia, que es el Putumayo, y el otro que viene a ser el Yavarí, que forma frontera con Brasil. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser la clave? El río N y Perenel. Sí, me imagino. Un poco memorística esa parte, pero no hay de otra, chicos. Tienen que aprendérselo sí o sí. Mantaro más Apurímac, N. N más Perené, Tambo. Tambo más Urubamba, Ucayali. Ucayali más Marañón, Amazonas. Afluente y afluente. Ok, un río que le da sus aguas a otro es afluente, pero un río que saca sus aguas de otro río es efluente. Por ejemplo, acá el Guayaga le da sus aguas al Marañón. Eso vendría a ser un afluente. Afluente. En este caso, por ejemplo, el N y el Perené no dan sus aguas uno a otro, sino que se mezclan, se combinan. Eso se llama confluencia. Confluencia. Pero digamos que haya un río que saque el agua del río Amazonas, ¿no? Que lo saque esa agua del río Amazonas, que se lleve el agua del río Amazonas hacia otro lado, hacia un lago, por ejemplo. Eso sí va a llamarse un efluente. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Un río que aporta agua es un río afluente. Un río que saca agua es un río efluente. Y dos ríos que se juntan son ríos confluentes o una confluencia. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Ya, perfecto. Vamos a la 26. Dice, en la hoya hidrográfica del Titicaca, el río Ramis presenta la siguiente característica. ¿Cuál es una característica del río Ramis? Es navegable en invierno, forma el cañón del Infiernillo, recorre la zona oriental de Pasco, tiene una cuenca endorreica y tiene régimen regular. ¿Qué marcarían ustedes? Creo yo que está un poco sencilla. Por descarte, sobre todo si lo hacen por descarte, puede ser sencillo. Dado, profe. ¿Cuál? Dado. Dado, sí, correcto. A ver, ¿es navegable en invierno? Ningún río de la hoya del Titicaca es navegable. Eso es imposible. Forma el cañón del Infiernillo, nada que ver. Eso lo forma el río Rímac. Pasa por Pasco y el Titicaca no tiene nada que ver, muy lejos. ¿Tiene una cuenca endorreica? Eso sí. ¿Tiene un régimen regular? No. Vamos a explicar primero el tema de cuenca.
¿Qué es una cuenca endorreica, exorreica y arreica? Cuando un río desemboca al mar, tiene una cuenca exorreica. Exorreica cuando el río desemboca al mar, ¿no? Cuando el río desemboca al mar, hablamos de una cuenca exorreica. Y cuando el río, profesor, desemboca solamente a un lago o a una laguna, hablamos de una cuenca endorreica. Pero si nosotros hablamos de que el río está viniendo por acá, pero por tanto calor que hace, no logra terminar su recorrido, sino que se Arreica. evapora, seca. Sí, justamente hablamos de un río con una cuenca arreica. Arreica. ¿Cuál vendría a ser la clave? Endorreica, porque el río Ramis desemboca en el lago Titicaca. Entonces desemboca en un lago. Viene a ser endo. Correcto. Hoy el Titicaca es una de las tres vertientes. ¿Podría decirle vertiente Titicaca? Sí, podría decirse, pero es más recomendado el término olla porque por la forma que tiene es una olla. Por la forma radial que tiene. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Ya, perfecto, chicos. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. 27 dice, sobre las características de la región hidrográfica del Amazonas, podemos afirmar que tienen su origen en la cordillera de Carabaya, presentan ríos torrentosos en su curso inferior, se forman meandros y muyunas. En la región andina, sus ríos forman valles interandinos y son ríos de régimen regular, pues su caudal experimenta grandes variaciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué clave marcarían? Esa está un poquito más interesante la pregunta. Ah, endorreica es cuando desemboca así, en un lago, en laguna, dentro del continente. Ya, hablamos de la 27 de ese. ¿Qué van a marcar ustedes? ¿Qué marcarían acá? Dedito, profe. Dedito, ahora vamos a analizar uno por uno. Vamos a ver. A ver, primero, tiene su origen en la cordillera de Carabaya. Nada que ver, la cordillera de Carabaya está en Puno. ¿Qué tiene que ver con el Amazonas? Nada. Presenta ríos torrentosos en su curso inferior. ¿Qué es un río torrentoso? ¿Qué es el torrente de un río? El torrente es la fuerza con la que va el río, ¿ya? El torrente es la fuerza con la que va el río. En su curso inferior, o sea, cuando el río está por desembocar, no es torrentoso, porque el río en la selva en su curso inferior es plano, es un relieve plano, entonces el río va tranquilo, va haciendo curvas que se llaman meandros, va haciendo esas curvas y el río no tiene mucho torrente, no tiene mucha fuerza. Entonces, esta es falsa. ¿Se forman meandros y muyunas? Sí, correcto, se forman meandros y muyunas. ¿Qué es un meandro? El meandro son estas curvaturas del río, ¿no? Que ustedes han visto en alguna foto capaz de la selva, que el río hace estas señoras curvas, ¿no? Estas curvas se llaman meandros. Meandros. Y muyuna, profesor, ¿qué es una muyuna? La muyuna es un término, ya no es un término geográfico, es un término más local, coloquial, que le dicen a los remolinos, que a veces se forman en los ríos por términos del relieve, por ejemplo, el relieve submarino, a veces tienen rocas o tienen ciertas cosas que cambian la corriente del río y hacen que parezca un pequeñito remolino acá en el río, y a eso le dicen muyuna. Muyuna. Continuamos. En la región andina se forman valles interandinos. Sí, es correcto. Sus ríos forman valles interandinos justamente en la región andina, ¿sí o no? Son ríos de régimen regular. Sí, es correcto. Porque su caudal experimenta grandes variaciones. No. ¿Qué es el régimen regular? El régimen regular son ríos que durante todo el año tienen casi todo el mismo caudal. Casi todo el año tienen el mismo caudal. Cuando varía su caudal, ahí hablamos de ríos de régimen irregular. ¿Se entendió, chicos? Entonces la clave sería la B. Dígame si se entendió o no se entendió, por favor. ¿Podría volver a repetir, profe, lo de las 5? Sí, los ríos de régimen regular van a tener un caudal similar todo el año, mientras que los ríos de régimen irregular van a variar su caudal.
¿Cómo es eso, profesor? Voy a explicarlo con un gráfico. A ver, vamos a hacer una función. Plano cartesiano, ¿no? Un diagrama así. Este es el caudal, ¿ya? Este es metros cúbicos por segundo. Esto es el caudal. Y abajo está el tiempo. Tiempo. Un río de régimen regular, ¿cómo va a ser, profesor? Va a ser así. No tiene muchas variaciones con lo paso del tiempo. Pero los ríos de régimen irregular, cuando sea verano, el agua va a estar acá. Cuando sea invierno, va a estar acá. Cuando sea verano, va a estar acá. Cuando sea invierno, va a estar acá. ¿Se entiende ahora sí? Sí, profe. El regular capaz varía un poquito, pero es muy poca la variación en comparación de un río de régimen irregular. Pasamos a la siguiente. Dice, uy, me pasé. La 28. 28 pregunta 28. El lugar, ejemplos de ríos irregulares. Sí, todos los de la costa. Todos los de la costa son irregulares. Todos. El 99%. Exsalvo uno que otro, como el río Chira, quizás. Pero la gran mayoría son la 15 y la 16. Sí podemos resolverlo. Ya. Irregulares serían los de la costa, sí. Por ejemplo, el río Rímac. El río Rímac, tú lo ves en verano, ahorita lo puedes ver, está cargado, está lleno de agua. Pero tú lo ves en invierno, no tiene agua el río Rímac, no tiene casi nada de agua en invierno el río Rímac. ¿Se entiende? Entonces, de eso hablamos de ríos irregulares. Y regulares son los de la selva, ¿no? A ver, vamos a agregar la 15 y la 16. Uy, un toque, un toque, un toque. Ya estamos por acabar. ¿Dónde va? Acá. Uy, mejor así. Ya. Espérame, espérame, espérame. Ay, un momento, por favor. Un momento. Momento, momento, momento. Ay, ya. Ahora sí. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la 15 y la 16? Confirmen. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, ¿no? Ya, perfecto, chévere. Profesor, cuenca reica es cuando sus aguas se secan antes de desembocar al mar. Sí, sí, exactamente. Es literalmente eso. Si el río no llega al mar porque se seca, es un río reico. Dice la 15. Según la composición química, la atmósfera se va a dividir en dos. Sí, es correcto. Según la composición química, porque las capas que yo les digo, troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera, son la composición física, por decirlo así, de la atmósfera. Pero si hablamos químicamente de qué gases ocupan la atmósfera, tenemos dos capas, la homosfera y la heterósfera. La homosfera es la capa más baja, con diferentes tipos de gases, un montón de tipos de gases, particularmente los más pesados, ¿no? Como puede ser perdón, la heterósfera. La heterósfera son un montón de tipos de gases, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el CH4, un montón de gases distintos en la parte baja de la atmósfera. Pero cuando tú sales de esa parte baja, todos los gases que hay solo son hidrógeno y helio. Nada más. Solo esos dos gases y es una capa mucho más ligera, mucho más liviana, que casi no pesa, que viene a ser la homosfera. Entonces la clave sí es la C. 16. Factor geográfico del clima que determina la variación de temperatura, presión y humedad. ¿Cuál sería la clave? Altitud. Altitud, correcto. A mayor altitud, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura desciende, ¿sí o no? A mayor altitud, ¿qué pasa con la presión? La presión también desciende, ¿sí o no? También desciende con la altitud. ¿Y la humedad con la altitud también desciende. Los tres descienden con la altitud. Ya. ¿Dónde hay más gases? Hay más gases en la heterósfera. La heterósfera es la capa inferior. Digamos que esta es la atmósfera. La heterósfera es esta parte de acá. Esta es la heterósfera y esta de acá es la homósfera. La homósfera principalmente tiene hidrógeno y helio. Y la heterósfera puede tener oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, metano, vapor de agua, etcétera. ¿Hasta ahí está claro?
¿Sí? Digan sí o digan no. Ya, perfecto, entonces. Continuamos donde nos habíamos quedado. En la pregunta 28, sí, justamente. Justo de lo que estábamos hablando. El lugar del Perú que registra la menor presión atmosférica, ¿quién es? ¿Dónde tenemos la menor presión? La menor presión es en el lugar donde haya menos aire encima tuyo. Acuérdate. Este, por ejemplo, es el Perú, ¿no? ¿Dónde hay más presión atmosférica? Donde tienes una columna de aire más alta sobre ti. ¿Dónde hay más aire encima tuyo? ¿En la costa o en la sierra? En la costa, ¿sí? Entonces, el que tenga la menor presión va a ser el punto más alto. Y el punto más alto del Perú, ¿quién es, profesor? Es el Huascarancio, ¿no? Con 6.768 metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. El Huascarán. La región natural de clima templado, llamado la despensa del Perú, ¿quién es, profesor? ¿Quién es la región natural de clima La templado? que La Quechua, despensa del pues, Perú, la Quechua, ¿sí o no? Donde están todas las actividades agrícolas, que son esas actividades que permiten que el Perú pueda tener una producción agrícola. Esa vendría a ser la Quechua. Sí, pues de clima templado, ¿no? La Yunga no tiene clima templado, tiene un clima templado cálido. La Suni tiene un clima frío. La Janca tiene un clima gélido. Y la Chala tiene un clima, dependiendo de dónde esté, ¿no? Subtropical árido o semitropical árido. Continuamos con la pregunta 30. Facilito, ¿sí o no? Es la región natural menos poblada. ¿Quién es la menos poblada? Te pregunto. ¿Quién crees? Janca, Puna, Suni, Rupa o Omagua. ¿Quién es la menos poblada? Janca, ¿sí o no? Janca casi no tiene población. ¿Por qué? Porque es demasiado alta, demasiada altitud como para tener población. Una zona demasiado fría, muy gélida. La 31. Región natural con mayor variedad de flora y fauna. ¿Cuál es la región más rica en flora y fauna? Mayor variedad. Más biodiversa, la región más biodiversa de todas. ¿Cuál es? ¿La Quechua? No. ¿Cuál es la más biodiversa de todas las regiones? ¿La sierra la o la selva? Humagua. ¿Dónde creen que esté? La Omagua, ¿sí o no? La Omagua, que viene a corresponder con la selva baja, ¿sí o no? Con la selva baja, la Omagua. Es la más biodiversa. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿no? Sí. Vamos con actividades económicas, ya, vaya, ya casi acabamos. Y dice acá, ¿cuál es la actividad económica que capta más inversiones extranjeras? Sencillo también, ¿ah? La La minería. pesca, la agricultura, la minería, la ganadería, el transporte. Sí, correctamente, la minería es la actividad que capta mayor inversión extranjera, mayor capital extranjero y al mismo tiempo es la que más aporta al PBI, a las divisas. Es la minería. Sí, correcto. La gran minería particularmente es la que capta más inversiones extranjeras. La mediana minería es capital nacional y la pequeña minería es la predominantemente informal, en algunos casos ilegal, ¿no? Aunque quieran legalizarlo ahora. Actividad económica en la que participan la mayor parte de peruanos que pertenecen a la PEA. ¿Cuál es? La mayor cantidad Agricultura. de peruanos a qué se dedican, sí, justamente a la agricultura, sobre todo en los sectores más rurales. El 90% de la población, no les miento, 90% de la población en algunos casos se dedican a actividades primarias, sobre todo a actividades agrícolas, en los distritos rurales del Perú. Vamos con la 34. Uy, mi tema favorito, el tema de continentes. Tema de continentes. El extremo meridional del continente americano se localiza en ¿dónde? El Cabo de Hornos. ¿Qué es meridional? Primero, ¿qué es meridional? Sur. ¿Qué punto cardinal era meridional? Sur, ¿sí o no? ¿Y norte cómo era? Septentrional, ¿sí o no? Septentrional. Cabo de Buena Esperanza, ¿dónde está? En Sudáfrica. El estrecho de Gibraltar está entre España y Marruecos. El Cabo de San Vicente, la verdad desconozco. Supongo que Sudáfrica también. Y el estrecho de Bass está en la Antártida. El estrecho de Bass está en la Antártida, inclusive. Así que nada que ver, ¿no? Entonces, la clave, pues claramente es el Cabo de Hornos, que está en el sur de Chile. Entonces, el sur de Chile viene a ser el extremo meridional del continente americano, de toda América.
Es considerado el río colector de los grandes lagos de Norteamérica. A ver, ¿la saben o no la saben? ¿Cuál es el río que lleva el agua a los grandes lagos? Al lago Hurón, San al lago Lorenzo. Michigan. Sí, es el río San Lorenzo, justamente, el río San Lorenzo, que nace en Canadá, nace en el Océano Atlántico canadiense y llega hasta los grandes lagos. Y con eso cerraríamos. Pero todavía nos quedan como 10 minutos. ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Qué tema quieren Bu- hacer así? Rápido. Preguntas extras. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Digan, yo explico rapidísimo un tema. Teoría, teoría. ¿De qué tema? ¿De qué tema? Geomorfología, profe. Relieves, dicen. Ya, a ver, un toque voy a poner mi diapo. Geomorfología peruana, me imagino. Sí, profe, eso es una hija. Sí, fija. Ya, a ver. Uy, están viendo mi fondo. Bonito, ¿no? Ya. Ahora vamos a relieve peruano. Ah, su miscelánea. Me gustaría, pero no tengo diapos así de miscelánea. Vamos a hacer relieve peruano, ¿ya? Que lo han pedido. Buen fondo, lo sé. Chévere, ¿sí o no? Ya, vamos con relieve peruano. Rapidito, vamos a ir volando. Ya. Como ustedes saben, el Perú tradicionalmente está dividido entre regiones, costa, sierra y selva, según los españoles, según la tradición de Pedro Cieza de León. ¿Cuál es la región más poblada? La costa, y es la región más chiquita. La más grande, que es la selva, es la región menos poblada. Y la sierra está mitad, mitad en ambas, ¿no? Esos son todos los departamentos y qué regiones tienen. Empezamos con la costa. Si hablamos de la costa, primero vamos a hablar de que tenemos tres partes de la costa norte, la costa centro y la costa sur. La costa norte ahorita está en levantamiento pirogénico antiguo, o sea que viene levantándose desde hace millones de años geológicamente hablando. La costa centro se está hundiendo, todo lo contrario, y la costa sur está levantándose, pero mucho más recientemente. La costa norte es más ancha, es más extensa. ¿Por qué? Por el desierto de Sechura. Tiene un clima árido tropical. La costa centro tiene un clima árido subtropical y es una amplitud más o menos promedio, mientras que la costa sur es mucho más angosta por la presencia de la cordillera de la costa. Igualmente tiene un clima árido subtropical. El litoral costero, uf, acá nos podríamos ir un montón de tiempo hablando. En Tumbes tienes la bahía de Tumbes, en Piura tienes la punta Balcones, que es el extremo occidental del Perú, tienes la bahía Sechura, la punta Agujas, donde se desvían las corrientes, en Lambayeque tienes dos islas, Lobos de tierra y Lobos de afuera, la segunda más grande y la que está más lejos del Perú. En Ancash tienes la bahía de Coixco, la bahía Chimbote, la bahía Samanco, que es la más perfecta, la que tiene una forma de media luna. En Lima y Callao tienes la bahía de Ancón, la bahía del Callao, la Punta, que se llama la Punta, la isla de San Lorenzo, que es la isla más grande del Perú, la isla de Frontón, que está al ladito de San Lorenzo, y la bahía de Lima, ¿no? Que es famosísima de la Costa Verde. En Ica tienes la bahía de Paracas, las Islas Ballestas, la península de Paracas. En Arequipa tienes la punta Atico, la punta que tiene forma de lanza, ¿no? Y la punta Lobos, que es donde la costa es más angosta en todo el Perú. Y en Moquegua tienes la punta de Coles, que es la punta con la forma más perfecta. Si entramos al relieve ya de la llanura costera, hablamos primero de los valles transversales, territorios fértiles cercanos a los ríos que tienen forma de cono, que tienen forma de cono deyectivo, porque el río viene de la sierra, viene encajonado y una vez que llega al mar, llega a la costa, perdón, empieza a botar todos sus sedimentos y se van almacenando con forma de cono. ¿Cuál es el valle más poblado? El valle del Rímac. Y el valle más grande, el valle Majes, ¿no? Son áreas que tienen suelos de tipo fluviosoles, que son los suelos más ricos. Si vamos con las pampas, son antiguos valles conformados por depósitos aluviales. Son zonas que antes eran valles, pero que ya no lo son, pero que pueden tener todavía potencial agrícola gracias a las obras de irrigación. Dos de las obras son bastante importantes, que son Chavimochic y Chinecas, ¿no? Ambas en Ancash. Luego tienes también a la Pampa de Olmos, que es la pampa más extensa de todas, que está ubicada en Lambayeque. Si hablamos de desiertos, los desiertos son terrenos ya totalmente áridos, totalmente improductivos, avanzando que se produce por el avance de la desertización, ¿no? ¿Para qué se usan los desiertos? Bueno, en la actualidad para vivir. Están expandiendo la frontera urbana, que normalmente estaba cerrada en los valles, hacia los desiertos, ¿no? En el Perú tenemos desiertos que poseen dunas, que poseen esos cerritos producidos por la acumulación de arena por el viento, que se llaman dunas. ¿Qué tipo de dunas? Barjanes, que son estas de acá, que son estas dunas con forma de media luna. El desierto más grande del Perú es el desierto de Sechura. La duna más grande es la duna de Purpur, pero la duna más alta es la duna Grande o Cerro Marcha, en Ica, particularmente cerca de Nazca.
El médano, ¿qué es un médano? Es una zona rocosa cubierta por arena, como Pasamayo, acá está. Médano de Pasamayo es el más extenso. Y luego tenemos oasis, y en el Perú el oasis más conocido es el de la Huacachina. Las estribaciones andinas son los famosos cerros, son prolongaciones de la cordillera hacia la costa, ¿no? Pueden ser morros, si tienen base plana, si tienen base puntiaguda, cerros, y si llegan hacia el mar, acantilados, ¿no? El mirador de Lima, el Cerro San Cristóbal. El cerro más grande del Perú, el Cerro Huaricangana, en Ica. La cordillera de la costa, no lo confundan con las estribaciones andinas, es una cordillera que va paralela a los Andes. La cordillera de la costa es paralela a los Andes, mientras que las estribaciones andinas son perpendiculares, porque van de los Andes hacia el mar. Las estribaciones andinas son perpendiculares, mientras que la cordillera de la costa es paralela a los Andes, pero que solamente se encuentra desde Ica hasta Tacna y desde Piura hasta Ecuador, ¿no? Es antigua, es mucho más antigua que los Andes, inclusive la cordillera de la costa, es de edad precámbrica, antes de que siquiera hubiera vida en la Tierra, ya estaba la cordillera de la costa. Y dentro de la parte de la costa central, como está hundiéndose, la cordillera de la costa está hundida y solamente se observan ciertos picos, que son las islas que se ven en el mar. El punto más alto de la cordillera de la costa es el Cerro Tunga o Criterión, en Ica, perdón. Tablazos son áreas de levantamiento pirogénico, áreas que se están levantando, y como levantan todo lo que encuentran a su paso, levantan también los yacimientos petroleros. Por ende, son utilizados principalmente para la explotación petrolera y el departamento con mayor cantidad de tablazos es Piura, ¿no? Principalmente el tablazo de Máncora, que es el más alto, extenso y antiguo. En Lima tenemos el tablazo de Lurín y el tablazo de el famoso Lomo de Corvina, ¿no? Donde hay bastante población. El tablazo de Ica también es importante en Ica. Continuamos. Las depresiones son todo lo contrario a los tablazos. Son áreas que están en hundimiento pirogénico, áreas que se están hundiendo. Y como son áreas donde se está hundiendo, a veces hay afloramiento de agua salada, eh, básicamente formando salinas, formando albúferas, ¿no? La depresión más profunda de todo el Perú es la depresión de Bayobar, ¿no? Pero como les menciono, también tenemos albúferas, tenemos salinas, tenemos lagunas, ¿no? ¿Cuál es la particularidad, la importancia de estas salinas? Sirven como áreas de descanso para las aves migratorias. Las aves migratorias, que a veces vienen de Chile o Argentina, descansan en los humedales, en las albúferas del Perú. Si vamos al 7, hablamos ya de las lomas. Las lomas son esa cobertura verde que tú ves en los cerritos cuando es invierno. ¿Por qué? Porque están sumamente cerca a la neblina, que está a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa neblina hace que se sature el aire y se vuelva un ecosistema verde de vegetación de lomas. En este ecosistema de lomas tenemos particularmente la flor de Amanca, es una flor amarilla que es la que caracteriza este ecosistema. La única loma protegida es la loma de la Chay, pero la loma más grande son las lomas de Atiquipa en Arequipa. Los esteros son el único delta del Perú en el río Tumbes que tienen vegetación como los manglares, tienen cangrejos, conchas negras, cocodrilo de Tumbes, y pues el más grande de esos es el Puerto Pizarro, también en Tumbes, pero la zona protegida se llama los manglares de Tumbes. La costa sufre dos problemas, la desertificación y la salinización. La desertificación es que el suelo se está volviendo cada vez menos productivo debido a la práctica agrícola y la salinización es el excesivo riego, le han echado demasiada agua al suelo y tanta agua le han echado que el suelo ha aflorado las sales minerales. El agua ha sacado la sal del suelo y por ende el suelo termina siendo salado. Ya, ignoren las preguntas, si quieren lo pueden analizar después. Total, la clase se está grabando. Y pasamos a relieve de la sierra. Rápidamente, muy rápidamente, hablamos de la cordillera de los Andes, que es una cordillera de origen tectónico por la subducción que tú ya sabes entre la placa sudamericana con la placa sudamericana, perdón, y la placa de Nazca, que se mete por debajo de la placa sudamericana, rompiéndola y levantándola, formando los Andes, ¿no? La cordillera más larga del mundo. Eh, Tenemos Andes del norte, entre la frontera con Ecuador, el nudo de Pasco, entre el nudo de Pasco y Vilcanota, Andes del centro, y entre el nudo de Vilcanota y la frontera con Bolivia y Chile, los Andes del sur, ¿no? Los Andes más altos justamente están en los Andes del norte y el punto más bajo también, ambos. Sí. El punto más bajo que está justamente acá en Porcuya y es el que permite que la vegetación de la selva, la fauna, la flora de la selva, pase hacia la costa norte. Cordilleras, tenemos la cordillera de Campanquis, la más boreal, Huancabamba, la más oriental, Blanca, la más grande, Negra, la que está frente a la Blanca, Huayhuash, la segunda más alta, y así. Continuamos con la cordillera de, acá importantes, mm, Vilcanota, que tiene el glaciar de Quelcaya, Chila, donde nace el río Amazonas, y Urubamba, de los Incas, la cordillera volcánica, donde está el Misti, el Coropuna, la cordillera Palomani, la más oriental, está de acá, y la cordillera del Barroso, la más austral.
Montañas, montañas tenemos elevaciones que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar. La más alta, como ya sabes, es Huascarán, la segunda es el Yerupajá, la tercera es el Coropuna, la cuarta es el Huandoy y la quinta es el Ausangate. Eh, Al revés, perdón, Ausangate cuarta, Huandoy quinta. También el Perú tiene el nevado más bello, más bonito del mundo, que es el Alpamayo, ubicado en Ancash también. Y tenemos el nevado más grande, que es el Kenamari en Puno. Volcanes, si hablamos de volcanes, son fisuras en la corteza que permiten que salga el magma. Casi todos los volcanes están en Arequipa. Y en la gran mayoría están en la costa sur, salvo el de Ayacucho, el único que no está en la Sierra Sur, que es el Sarasara, ¿no? Que justamente por ahí lo dice, es el más boreal, ¿no? El más activo es el Ubinas y el segundo más activo es el Sabancaya. El volcán más bello es el Misti. El más violento, el de la explosión más violenta en la historia, es el volcán Huayna Putina. Y el más austral es el Tutupaca, en Tacna. Continuamos. Pasos o abras son zonas que dividen la cordillera, son formadas por erosión glacial, que permiten que se construyan carreteras para comunicar dos puntos. Tenemos el paso por Cuya, que es el paso más bajo de todos. Tenemos también el paso Anticono-Ticlio, que es el más alto de todos, que por donde pasa la carretera central. Y el abra más alto es el abra Chimboya, en Cusco. Continuamos con las mesetas, que son áreas planas de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el famoso altiplano, ¿no? La más alta es la meseta del Bombón, pero la más extensa es la meseta del Collao, ¿no? Y la más baja son las Jalcas de Cutervo, en Cajamarca. Valles interandinos, pues es similar a los valles de la costa, son valles, son terrenos fértiles en los ríos, cercanos a los ríos donde se asienta la población, ¿no? El más grande, el más extenso, el que más produce es el Valle del Mantaro, la famosa perla de los Andes. Cañones son zonas cóncavas por donde pasa el río y erosionado. El más profundo del mundo es el Cotahuasi y está ubicado en Arequipa. El más extenso, el más ancho, es el Cañón del Pato, en Ancash. Y tal, ¿no? Las quebradas que son depresiones estrechas por donde pasan el agua. Donde pasa el agua solamente en época de lluvias, ¿no? Donde no hay época de lluvias, no hay nada en las quebradas. Solamente en las épocas de lluvias es que tú vas a ver un poquito de torrenteras en las quebradas, justamente. Continuamos con la selva muy rápidamente, igualmente. La selva, la Amazonía peruana, como nosotros sabemos, es literalmente el bosque tropical más extenso del mundo, el bosque tropical lluvioso más extenso del mundo, limitado con el escudo brasileño al sur y el escudo de las Guayanas en el norte, ¿no? La cuenca también más grande del mundo y la zona más biodiversa del mundo también, la que más oxígeno produce, etcétera. En la selva alta tenemos valles longitudinales. Son valles paralelos a los ríos, angostos y profundos. El más grande es el Guayaga, y el Guayaga que produce hoja de coca. Los pongos son zonas cóncavas. El cañón es así, el pongo es así. ¿Se entiende? El cañón es mucho más estrecho, mientras que el pongo es más cóncavo. El pongo igualmente tiene potencial hidroeléctrico. El más grande de todos los pongos es el Manseriche. El segundo, el Rentema, ambos formados por el Marañón. Hay pongos en la sierra, uno, el Apurímac, y hay pongos en la selva baja, uno, el Orellana. Cuevas, cavernas, grutas son formaciones kársticas formadas por agua subterránea, principalmente roca caliza, ¿no? La más grande es el Soloco en Amazonas, la más profunda, el Huagapo en Junín, y la más turística es la Cueva de las Lechuzas en Huánuco, en el Parque Nacional Tingo María. Acá abajo, falta corregir el nombre, son cataratas. Las cataratas son caídas de agua. El Perú tiene la catarata, la tercera creo del mundo, que es las Tres Hermanas, que es la más alta del Perú en Junín, y la segunda más alta es la de Yumbilla, en Amazonas. Pasamos ya a la selva baja y con esto terminamos. En la selva baja tenemos los filos. Los filos son las colinas, el límite entre la selva alta y baja, ¿no? Una transición. Ahí tenemos actividades como la tala, como la construcción de carreteras. Luego tenemos los altos, son zonas donde ya no hay inundación. Principalmente es donde se ubican las ciudades y donde se desarrolla la actividad agrícola. Luego tienes las restingas, que son zonas que se inundan cada cierto tiempo, principalmente en verano, ¿no? Se practica agricultura, sí, de ciertos productos estacionalmente, como la yuca, el arroz, el frijol. Las tahuampas son áreas que están totalmente inundadas todo el tiempo del año. Es un relieve cóncavo donde son los famosos aguajales, seticales, barcias es cuando hay cultivo de paiche, porque cultivo, perdón, cuando hay criaderos de paiche, ¿no? Los barriales son sedimentos que deja el río, ¿no? El río deja sedimentos fluviales de arcilla, de lodo, en la temporada seca, esos sedimentos se llaman barriales, ¿no? Donde también se pueden hacer cultivos como arroz y payares. No confundir con bajiales. Bajiales son zonas de depresión, son hundimientos ubicados entre una restinga y otra, y se suelen inundar normalmente, porque justamente son zonas cóncavas.
Las playas fluviales son, sí, profesor, hay playas en la selva, sí, porque el río también trae arena y el río entre toda la arena que trae forma playas fluviales, forma esas playas donde en algunos casos también hay cultivos, justamente, pero normalmente se usan para la recreación. Meandros son estas curvaturas del río, estas curvaturas que forma el río son los famosos meandros, ¿no? Las cochas o tipishkas son estas de acá, son estas lagunas en forma de media luna, en forma de herradura, ¿no? Que pueden producirse por desborde de los ríos, principalmente. Se usan también para criaderos de paicha. En la selva tenemos nosotros una cordillera, profesor, que sí, tenemos la cordillera de Contamana o la cordillera ultraoriental o cordillera de San Francisco, ¿no? Que principalmente discurre por el territorio de Ucayali. Amenazas a la Amazonía está amenazada por dos cosas, deforestación y minería ilegal. ¿Por qué deforestan la selva? Por agricultura migratoria. ¿Qué es eso, profesor? Quiero cultivar en la selva, pero tengo árboles, no me dejan cultivar. ¿Qué hago? Quemo todos esos árboles o talo todos esos árboles y una vez que ya talé o quemé los árboles, listo, ya tengo un claro donde puedo cultivar. Eso es la agricultura migratoria. Y una vez que ya coseché, abandono y me voy a otro lugar a hacer lo mismo. La minería ilegal de oro, como ustedes ya lo han visto en las noticias todo el año pasado, es la gente acercándose a los ríos, acercándose al cauce de los ríos, utilizando herramientas rudimentarias, utilizando maquinaria de muy poca tecnología y sin importar la parte medioambiental. ¿Por qué? Porque utilizan mercurio. Porque intentan sacar el oro de los ríos, porque los ríos de la selva traen oro desde los sedimentos de la sierra, y lo empiezan a filtrar y sacan las pepitas de oro. Pero las pepitas de oro nunca salen puras y para purificarlos usan mercurio, ¿no? Y el mercurio se acumula en el río y eso luego produce bioacumulación. Que el fenómeno de bioacumulación es que va a aumentar la concentración del mercurio conforme subes en la cadena alimenticia. Y con eso cerramos la parte de Amazonía. La Amazonía está protegida por la OTCA, que es el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado entre todos los países que tenemos parte de la Amazonía, ¿no? Que básicamente lo que busca es pues, el desarrollo armónico y ecológico de la Amazonía. Y ya está. Con eso acabamos. Listo, chicos. Eso sería todo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? O sea, terminamos la clase entonces. Todo claro, profe. Muchas gracias. Ya, chévere, chicos. Nos vemos entonces. Mucha suerte en su examen, si es que no los veo. Mucha suerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe.